Muy bien, vamos a la otra área, perdonar a los que me han herido. Para entender esta parte, todos ya vimos que el rechazo, el abuso y las maldiciones de una u otra manera nos han alcanzado. Alguna vez alguien nos ha herido, con o sin intención. Alguna vez nos sentimos rechazados, abusados o maldecidos. Entonces, esta es la parte clave que desata la sanidad y la libertad en tu vida también. Perdonar a los que te rechazaron, a los que te abusaron, a los que te maldijeron. Entonces te voy a ayudar también con mi historia, y para que sepamos realmente qué no es el perdón y qué sí es el verdadero perdón. Porque es un área en la que hay mucho malentendimiento y personas creen que ya perdonaron y no han perdonado. Y por eso no pueden sanar, porque no saben cómo perdonar. Entonces te recuerdo, el rechazo que yo viví fue principalmente haber tenido un papá que era visible pero ausente. Mi papá por muchos años estuvo visible pero era ausente en afecto, se la pasaba enojado de lunes a viernes. El viernes se alegraba porque iba a entrar dinero y empezaba la primera cerveza, ahí sí me demostraba amor. Pasaba borracho, vuelto nada sábado y domingo, lunes, martes, y se recuperaba el miércoles otra vez para empezar el ciclo. Mi papá era el bicicletero de Calarcá, pueblo pequeño dicen por ahí, infierno grande o que todo se sabe. ¿Tú te imaginas la vergüenza que yo empecé a cargar desde adolescente, desde niño? Ahí fue justo cuando yo me empecé a dañar. En Calarcá a los 13 años fue que un amigo me enseñó a meter pegante, a los 13 añitos. Ahí fue donde empecé a escapar de mi dolor. Mi papá era la vergüenza del pueblo en muchos aspectos. Mi papá me tocó verlo borracho, poposeado, se hizo en los pantalones, orinado, oliendo feo, degenerado, todo eso. Ir con mi mamá y mis hermanitos, venir de un domingo a mediodía y verlo de mí. Pásense para el otro lado que allá está su papá. Por evitar la vergüenza de las recochitas de él o del escándalo que en su sistema límbico le hacía a mi mamá, de creerse el esposo y el mejor papá, porque nos hacía escándalos. Llegó a amenazarnos con machete, a decir que alisto el machete y que me toca los pico a todos. ¿Tú qué crees que eso siembra en la mente de un niño? Todo ese rechazo y ese dolor me invadía por las noches. Eso me llenó de inseguridad. Todo eso me daba ese dolor, esa angustia, esa rabia. Miraba la pobreza que tenía al lado y yo por eso empecé a planear ser un traqueto. Y por eso me involucré en el microtráfico, primero de drogas, y ya iba a punto para tráfico mayor, con buenas conexiones que me llenaban de una falsa identidad, porque podía mover droga y mover que el carro con placas de Medellín en ese entonces. Y wow, no, el traqueto, yo le gané a los traquetos de Colombia. Llenando una falsa identidad, empecé a llenarme la mente de que voy a irme para Estados Unidos, porque yo ya hablaba inglés por un regalo de Dios. Yo dije, me voy a ir para Estados Unidos, pero no a lavar platos, les voy a meter es droga venteada a los Estados Unidos. Y ya empecé a resentirme, a sentirme herido por el gobierno y a resentirme, a aumentar mi círculo de los que me hacían daño. Súmele a eso los enemigos, ¿sí? Las peleas en pandilla. Me metí a la pandilla peor en ese entonces, la pandilla del 20 de julio, y eso me llenaba de un falso respeto, me hacía sentir a alguien, ¿sí? Entonces tenía que demostrar. Llegué a robar, a atracar mujeres, quitarle los bolsos, quitar tenis, etcétera, creyéndome, ay, el guapo, pues porque robaba, ¿sí? Y empecé a basar esa identidad, pero todo se debía principalmente a la herida de mi papá. En el fondo yo estaba anhelando un papá. Siempre que alguien me preguntaba por papá, yo decía, ese man yo no sé dónde está. Papá es cualquier hijo de tantas. Yo decía eso. Cuando alguien se refiere a su papá o a su mamá como esa señora, ese señor, tienes una herida contra ellos. No los has sanado, no los has perdonado. Entonces yo me fui llenando de ese resentimiento. Por eso vieron la foto, como mi mirada expresaba odio, rabia, resentimiento. Yo vivía resentido, amargado por la falta de perdón. Una vez recuerdo, Dios siempre ha querido que perdonemos, porque es por el bien de nosotros. Es por el bien de nosotros. No es tanto por el bien del que te ofendió, es por el bien tuyo. El que perdonas empieza a sanar. Y Dios anhela que nosotros perdonemos. Por eso nos dejó un mandato. Es un mandato, y fuera de eso Él dice, y es la única forma de que sanes tu dolor, si no, no vas a crecer. Tú podrás decir, Haider, si usted supiera lo que a mí me hicieron, no se compara con lo que a usted le hicieron. Ya les dije, no podemos comparar el dolor entre unos y otros, porque el dolor tuyo no es el mío, pero el tuyo te dolió.
y el mío a mí me dolió y me marcó. Entonces nunca podemos burlarnos del trauma de otro, de la necesidad de otro. Cada uno tiene sus propios fantasmas, cada uno tiene su propio pasado con el que lucha, sus propias heridas y todo, pero para todos es la misma solución. Haya sido esta significante herida, sí, mi papá una vez me sacó la lengua y me dolió, listo, debes de perdonar, debes de sanar. Tu papá te violó, debes de perdonar por el bien tuyo. Y uno escucha en consejería historias que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede haber tanto daño? Y después uno entiende, claro, por todo esto que hemos visto. ¿Por qué hay tanto daño? Porque un papá abusa a una niña, a su propia hija. Porque vemos tanto dolor. Y vea, ya hemos atendido historias de un hijo que mató a su mamá. Y uno se sorprende. Y son historias que hemos escuchado en el salón de consejería. Papás con hijos dándose puñaladas. Y es por todo el dolor acumulado, por la falta de perdón que tenemos. Entonces es vital, este punto es vital para una sanidad y una restauración. Entonces yo me fui llenando de odio y negaba. 12 años de mi vida negué. Por eso el perdonar no es decir, a mí no me duele. No es negar que hay una herida y que duele. Ese no es el verdadero perdón. Yo decía, a mí no me duele, a mí no me hace falta ese man. Si ese man, ¿qué le voy a pedir? Si lo que ha hecho es hartar trago y todo no, ese man es bacano, sí, cuando nos invita, nos lleva a circo o nos lleva a la rueda, pero no. Entonces vivía resentido, pero en el fondo me comparaba, veía, porque esa familia sí tiene un papá, porque yo no. Listo, y fui acumulando y empecé a calmar todo ese dolor con esas cosas. Una vez íbamos a atracar a un viejito que estaba borracho en la calle. Yo iba con un man que ese sí era malo. Yo ya les dije, yo no era malo, pretendía ser malo. Ese man sí era malo, el que no tenía plata lo chuzaba por no tener. Íbamos, cuando vimos mira que está dando el pago, vamos a robarlo. Llegamos y nos le acercamos por detrás. Cuando yo vi fue la figura de mi papá. No era mi papá, pero yo vi la figura de mi papá. Es porque Dios viene hace rato, aunque no nos acerquemos a Él, Dios viene hace rato tratando con nosotros de que sanemos, de demostrarnos, tú estás herido, tú estás herida, tú estás resentida, tú estás resentido, tienes que sanar. Apenas yo lo vi así, yo dije, no. Y él me dijo, ¿qué? ¿No tiene para dañar a este viejo? Y yo, no lo dañe. Y sáquenle la billetera. Y yo, no, vámonos. Yo empujé al viejito, me fui. Eso no se me salía de acá. Yo era, pero tan raro, ¿por qué veo? Y yo vivía con mi papá, pero en unas condiciones tremendas en Calarcá, donde había vergüenza, humillación de parte de él, porque la vida no, las situaciones, las circunstancias, los derechos legales de mi mamá y todo nos hizo que fuéramos a pedirle posada, como se dice vulgarmente, y él usó eso para manipular y humillar. Entonces nos sentíamos humillados y todo. Yo decía, pero tan raro, pero ¿por qué yo siento eso? ¿Por qué? Y esa noche no pude dormir, y yo era, pero ¿por qué? Pero yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. Era Dios tratando de decirme, tienes herida hacia tu papá, tú lo odias y no quieres reconocerlo, tienes rabia, estás resentido. Y eso me acompañó por 12 años. 12 años, cuando lo que hacía, como en el ejemplo ahora de la patada, era buscar a papá. Lo anhelaba. Entonces aquello con lo que estamos resentidos a veces es lo que hemos anhelado, porque fallaron en ser lo que Dios quería. Y así entonces me fui llenando de tanta rabia, acumulando hasta que me tuvieron que confrontar con el perdón. Entonces quiero que hoy tú veas que no es, porque vamos a ayudarte a perdonar. Perdonar no es tener que ir cara a cara con la persona. Ese no es el verdadero perdón. O sea, tú no tienes que ir a donde tu ofensor a decirle lo perdono. ¿Ya? Claro eso. Perdonar no es olvidar. Muchos dicen, yo ya olvidé. No has olvidado. Sé honesto, tú no has olvidado. Uno no olvida. Uno se acuerda de lo que le hicieron. Uno ha pretendido olvidar, pero no. Una cosa es que uno se deje de acordar de las situaciones por la misma sanidad. Yo no me la paso pensando en todo lo que me hicieron. Lo traigo intencionalmente a colación cuando estoy en seminarios. Pero una cosa es recordar con el corazón sano, ¿sí? Ahora, perdonar no es esperar hasta que me pidan perdón a mí primero. No te quedes esperando eso. El verdadero perdón tuyo es decidir perdonar. No esperes hasta que venga y me pida perdón, porque te vas a quedar con una expectativa de alguien que no puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no ha recibido. Tú ya estás recibiendo, o sea que tú ya vas más avanzado que tus ofensores.
Entonces no te quedes, porque puedes quedar atrapado en una historia de amargura de mucho tiempo si te quedas esperando. No, hasta que mi mamá me reivindique. Es que ella, Haider, ella nunca ha reconocido el daño que me ha hecho. Quizás nunca lo va a reconocer. Es una probabilidad. Lo más seguro es que sí, tu perdón va a ayudar a eso. ¿Sí? Ok. ¿Qué más no es? Perdonar no es negar, ya le dije, no es negar, no niegues que te duele. Tienes que llegar al punto de decir, la verdad sí, me ha hecho falta mi papá o mi mamá, o me dolió lo que me hizo este novio, esta novia. El perdón no es solo a papá y mamá, sino que son las principales figuras. ¿Qué te hizo un novio, una pareja? ¿Te maltrató mucho? ¿Te dolió? No lo niegues más. ¿Sí? Perdonar no es un sentimiento, esto es clave. Acuérdese que no es por sentimientos. La gente, Haider, es que no siento perdonar. Yo no he visto el primero que se levante, tengo unas ganas de perdonar al que se fue con mi mujer. Yo no he visto el primero que se levante así. Por el contrario, cuando tenemos falta de perdón, los sentimientos nos dicen es, quiero matarlo. Donde me lo encuentre le mocho la cabeza. Eso es lo que nos dicen los sentimientos. Entonces no esperes perdonar cuando sientas, no vas a sentir. Lo que sientes es rabia. ¿Qué más no es perdonar? No es justificar o defender al ofensor. No lo defiendas más. Haider, es que pues yo qué le voy a perdonar a mi viejita si ella solo tuvo tercero de primaria y todo, vivíamos en una finca. No lo defiendas. ¿Te dolió lo que te hizo? Falló. Esto no se trata de... Ahora, ¿es bueno entender por qué nos hirieron? Sí, pero no lo justifiques. No justifiques a tu mamá, a tu papá. Fallaron porque no hay padres perfectos. Fallaron en algo se equivocaron. Perdonar no es permitir que la situación siga igual sin poner límites. No, entonces como ya perdoné, me toca permitir que sigan haciendo conmigo lo mismo. No, perdonas y le pones límite. Te pegó en el ojo tu papá, tu esposo, listo. Entonces no es que ya lo perdoné, Haider, pero yo creo que esta noche me toca en el otro. No, tú lo perdonas y le dices, mira, yo ya te perdoné, pero la próxima vez, sí, con el ojo, sí, pero la próxima vez que tú me vuelvas a hacer daño, ya te demando. O es más, voy a ir ya a ponerte una demanda. Te voy a poner una caución. Tú me vuelves a tocar y te tienes que ir de acá. Bueno, pones límites, ¿sí? Entonces perdonar no es que, entonces me dejo y me dejo y me dejo. No, perdonas por la sanidad de tu corazón y pones límite. Listo. Bueno, perdonar no es estar obligado a confiar de nuevo. Ojo, diferencia entre perdón inmediato y confianza. El perdón es inmediato por el bien tuyo. La confianza, especialmente si fue de alguien que te defraudó mucho, te lastimó, toma tiempo. Y quizás a veces nunca se vuelve a restaurar. Pero tú sí perdonas, aunque no vuelvas a confiar. Ahora, si es una relación muy cercana e importante, tu verdadero perdón te debe ayudar a ir confiando, pero no obviamente ser bobito. Confías con límites, vas mirando de acuerdo al cambio de la persona, de acuerdo a la responsabilidad. Mi esposa me perdonó rápido todo el daño que yo le causé, pero tuve que esperar años que ella recuperara la confianza en mí por los frutos míos de arrepentimiento. Si no, hasta ahora estaríamos vueltos nada todavía. Perdonar no nos hace más débiles o vulnerables. No creas que porque perdonas entonces te quedas, eres un débil. No es que si perdono demuestro debilidad, gana él. No, perdonar no te hace más débil o vulnerable, te hace más sano, más libre para cumplir tu destino. Te hace más valiente y hace una sonrisa a Dios. Dios dice, eso, porque es la manera donde Dios más nos puede bendecir. Dios te quiere bendecir, pero tu falta de perdón lo hace devolver, ¿sí? Lo bloquea. ¿Qué más no es? Perdonar no significa que el ofensor se sale con la suya. Él se sale con la suya. No, confía en la justicia de Dios. Lo que pasa es que la justicia de Dios no es como la de nosotros. La justicia de Él sabe llegar, pero usted no es, bueno, Dios, yo le voy a hacer caso a Haider y voy a perdonarlo, pero al menos que mañana me entere que se quebró una pata. No es así. La justicia de Dios no es así. Es perfecta y llena de misericordia, ¿sí? Entonces la Biblia dice que Dios hace que la gente reciba sus consecuencias cuando no se arrepiente, pero lo hace a su manera. Y Él tiene misericordia también para el ofensor. Recuerden eso. Mientras Dios trabaja en la víctima que le mató la guerrilla, Dios también trabaja en el guerrillero. Tiene que llegar a ese punto de entender. Pero nadie se sale con las suyas porque son consecuencias buscadas. Entonces, perdonar, ¿qué sí es? ¿Qué sí es perdonar? ¿Es un mandamiento de Dios?
es la condición para recibir el perdón de Dios. O sea, Dios es la única, es de las áreas donde Dios es condicional. Dios es incondicional en todo lo demás. Pero ahí dice, si no perdonas, o sea, no funciona el perdón para ti. Y no es que sea él el que tome o lo retenga o tome la venganza. Dice, es que recuerda, el mundo espiritual se mueve por legalidad. Si no perdonas, Satanás tiene permiso sobre tu vida y por eso te maldice, hasta con enfermedades que tienen que ver con esto, con falta de perdón. Entonces por eso te lo hace. Listo. Perdonar es renunciar a nuestro propio juicio, porque cuando a uno lo hieren, a uno se le levanta juicio, crítica. Uy, pero es que tienes que soltar ese juicio, porque tú estás siendo juez. Tienes que darle el puesto al juez, dejar de ser juez, porque si no, no opera la justicia de él. Recuerda, en la ira del hombre, Santiago 1, la justicia de Dios no puede operar. No es renunciar al derecho de venganza. Es cuando tú decides que el que mejor paga es Dios, pero no a la manera tuya, y le dices, Dios, yo renuncio a la venganza. Toma usted haga, arregle, yo suelto ya. ¿Listo? Es un asunto entre usted y Dios. No es recordarle más al ofensor el pasado. Cuando usted le recuerda el pasado a alguien, usted no ha perdonado. Cuando usted mantiene, pero acuérdese usted, y manejamos una memoria fotográfica tremendamente por el sistema límbico mío. Era 1974, era 31 de diciembre, era las 9 de la noche, había un perro a cuadros pasando por ahí. Yo me acuerdo, ese perro se llamaba Tony. Y usted pasó y usted me dijo, y recordamos, cada vez recordamos el pasado. Entonces no has perdonado. Es dejar de tirarle el pasado a la persona. Pero acuérdese que es que usted me hizo, pero es que usted tal. No recuerdes más el pasado. Es la única forma de sanarse y ser libre. Si no perdonas, no sanas y no eres libre. Es una decisión de la libre voluntad. Solamente es decidir. Cuando una persona dice no puedo perdonar, está creyendo una mentira. Sí puedes perdonar, porque un buen papá no le pide a un hijo que haga algo que no es capaz de hacer. Yo no le diría a mi hijo, vaya, coja ya la moto y maneje por toda Armenia, porque él no sabe manejar. Pero cuando él sepa, le puedo decir, vaya de una vuelta. Dios nos dice perdone porque se puede perdonar. Es difícil, sí, yo no estoy diciendo que es súper fácil perdonar, y sobre todo cuando nos han causado tanto daño o personas tan cercanas, es difícil. Pero una cosa es que sea difícil y otra imposible. Dios no pide imposibles a nosotros. Entonces sí se puede, tienes que decidir, es una decisión. Cuando alguien dice no puedo perdonar, realmente estás diciendo no quiero perdonar. Es una decisión. ¿Qué más es el verdadero perdón? Es un proceso que, dependiendo del caso, puede durar días, meses o años. Un ejemplo, algo que les va a ayudar: si la persona que le ha hecho tanto daño, o sea, si es una herida muy profunda, empiece a perdonar durante 70 días, ¿sí? Todos los días, la misma persona por las mismas cosas, y va a ver que cuando termine el 70 días su nivel de dolor y de rabia ha disminuido considerablemente. Póngase esa meta mucho antes de los 70 días, no llega y todo. ¿Por qué 70? Ahora más tarde va a entender por qué 70. No es porque tenga límite el perdón, pero es un buen ejercicio que hemos aprendido, que si usted empieza todos los días a esa persona que le cuesta, si usted sale de acá y todavía le duele, sígalo perdonando, sígalo perdonando, sígalo perdonando. Todos los días haga el ejercicio. Va a ver que cuando un día lo vea, dice, ay, no sé, sentí fue compasión por esa persona. Ya usted no siente como, uy, ya viene, pásese para la otra esquina, viene esa porquería. No, ya usted va a sentir que no lo evita, que hasta usted mira qué pesar. Ya le da a usted como el pesar de la persona, compasión. Entonces puede durar, ahora dependiendo de los traumas, puede durar mucho tiempo perdonando. Pero si usted se dispone, ese tiempo se acorta. Entonces para muchos lo que vamos a hacer ahorita los va a liberar ya de una. Para otros es el avance en su proceso, y para otros será el inicio de un proceso en su vida. Pero depende de usted, usted tiene la última respuesta. Depende de su decisión de perdonar, que se alarga o se acorta el proceso. Pero si sigue en negación, va a sufrir, va a sufrir. Es aceptar las consecuencias del pecado sobre su vida, pero usted decide si con amargura o sin amargura. O sea, yo no puedo cambiar el hecho de que me hizo falta mi papá. Yo veo todavía hoy las consecuencias. ¿Usted cree que yo no extraño que él pudiera conocer a sus nietos como están de lindos y jugar con ellos? Sí, yo extraño eso. Yo extraño poder disfrutar con mi papá.
Yo extraño poderme sentar en una cafetería con él y todo, lo extraño. Tengo que aceptar que tengo esas consecuencias, pero yo decido si las vivo con amargura o las vivo como ahora, en sanidad, que si lloro es más por nostalgia, que es normal, y no por un dolor de amargura. El verdadero perdón es no usar lo que nos hicieron contra el ofensor en el futuro. O sea, usted pasó el tiempo, usted medio perdonó a la persona en el seminario en 1900 tal, y hoy usted es un gerente de una empresa, o es el dueño de la empresa, y mira las hojas de vida para hacer una selección de personal. Cuando encuentra este nombre me suena, Pepita Mendieta, me suena. Claro, esa era la profesora que me la tenía montada en el colegio. Yo la perdoné esa vez en el seminario con Heide, pero esta hoja de vida bótenla. No, eso es venganza. No uses lo que te hicieron en el pasado contra el ofensor. Ahí es donde tienes que aprender misericordia. Ahí es donde tienes que, si ya lo perdonaste. A mí me ha tocado darle oportunidad a gente que me la hizo en el pasado. Es más, me he encontrado con personas que me traicionaron y me he encontrado con ellas en un estilo de seminario, pero en una finca, yo enseñando, y la persona de ellos, y la persona, claro, yo enseñando lo que ella necesita saber, ella reconociendo el pecado. Entonces, si yo no he perdonado, créeme que yo abusaría ahí de mi autoridad, de mi conocimiento, iría, usted lo condenaría de todo, ¿no? Me tocó, la personita ahí, antes fue compasión, porque yo era enseñando y todo le caía a él, pero no era intencional. Y él dándose cuenta, yo traicioné a Haider, yo traicioné a Haider, y éramos amigos. Y yo lo vi en tanta lucha que me tocó ayudarle. Yo me le arrimé y lo miré a los ojos y le dije, mijo, ¿estás perdonado? Se puso a llorar. Le dije, tú ya estás perdonado hace rato, mijo, hace rato lo perdoné, si no yo no pudiera estar dando estos seminarios. Yo lo perdoné y lo abracé y lo miré a los hombres conmigo. Nada de vergüenza, ya, perdonado, borrón y cuenta nueva. Y Luis, gracias, hermano. Eso es para que usted vaya llorando más ahorita. Okay. El perdón es un estilo de vida mientras estemos acá en la tierra. Entonces le cuento una historia para que nos vayamos metiendo. Mateo, le animo a que usted lea esa historia que contó Jesús para enseñarnos del perdón. Ahí salen unos principios tremendos. Mateo 18, 21 al 22, y después nos vamos hasta el 35. Dice en Mateo 18, 21, 22, ¿se acuerdan de Pedro? El Pedrito que hablamos ahora, que era todo volátil, todo bipolar y de todo, mantenía con enemigos. Él era pescador, no era letrado, él no tenía estudio. Entonces él era así, rusco, ¿verdad? Haga de cuenta un cotero en nuestra época, ¿sí? Bueno, y él era, sin menospreciar ningún empleo, no me estoy burlando. Lo que estoy diciendo es que su condición era brusca, tosca. Él no, a las que sea. Él fue el que le mochó la oreja al soldado, ¿se acuerdan? Cuando vino mi hijo, que mi hijo usted va a meter con el maestro, y ¡fua! Le mochó la oreja al soldado. Él era así, todo aletoso, emocionalista, bipolar y de todo. Pues ese mismo Pedrito aquí en Mateo 18, 21, 22 le hace una pregunta a Jesús del perdón. ¿Por qué no le hace raro? ¿Por qué preguntaría a Pedro? ¿Porque tenía muchos enemigos? Es la conclusión que yo saco. No es que lo diga la Biblia, pero podemos sacar conclusiones. Podría ser, ya que era con ese temperamento, en ese gremio de pescadores. Hola, ¿quién me cogió la red? Pilas llave, que ese terreno es mío, ese pescado yo lo vi primero. Entonces llega y le pregunta, Maestro Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? Por ahí 7. Él le quería poner número limitante al perdón. Le dijo, por ahí 7 y ya. Como quien dice, a la 8ª le puedo dar machete si me la vuelve a embarrar. Y Jesús llegó y lo miró y dijo, yo no te digo que 7, sino 70 veces 7. Y eso, según me dicen, indica que es exponencial, que es elevado, que hay que darle. O sea, todas las veces que te sientas ofendido, que te hieran, tienes que perdonar. Todas las veces, es un estilo de vida. Por lo mínimo y todo. A mí todos los días me toca perdonar a algún conductor, algún aletoso en una moto, que aunque yo llevo la vía y yo, este man, hermano, lo perdono en el nombre de Jesús. Lo perdono, y nos toca, es todos los días. Hay que perdonar las cosas sencillas y aquellas que nos han dolido. Tienes que practicar el perdón. Entonces yo creo que Dios no lo vio muy
muy convencido a Pedro, y le dijo, le voy a contar una historia. Y la historia que le voy a contar ahora salen unos principios claves. Mateo 18, del 23 al 35. Y Jesús le dijo, vea Pedrito, usted como que no me ha entendido el perdón. Vea, le explico. Había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos que le debían dinero. Y llamó al primero que le debía 10,000 talentos. Váyase imaginando, 10,000 talentos es aproximadamente 9,000 millones de pesos actuales. Más o menos. Una suma que ¡guau! Dice, y se lo presentaron. Bueno, pague lo que me debe. Ay, señor rey, yo le suplico, ¿yo de dónde voy a pagar esos 9,000 millones de pesos? Yo no tengo, por favor, ¿yo cómo hago? Usted sabe lo que dice la ley. El que no paga, hermano, hasta con la familia para la cárcel. Sí, yo sé, pero yo le suplico. Y el rey fue movido a misericordia. El rey dijo, ok, ¿sabe qué? No me debe nada, le perdono esos 9,000 millones de pesos. Gracias. Ay. Y salió y se encontró un vecino que le debía a él 100 denarios. 100 denarios, más o menos póngale 5 millones de pesos aproximadamente ahora. Para algunos es difícil pagar 5 millones, pero no es imposible. O sea, no es difícil, algún arreglo se hace, ¿sabe qué? Llévese ese aparato, y negociamos. Fíeme, cuotas, etcétera. Listo, y lo cogió, dice que lo agarró así del pescuezo y le decía, págueme, me paga la última. Y el man le suplicaba, por favor. Y dijo, no, con la familia lo hago echar a la cárcel, no me paga. Y insistió tanto reclamándolo de él, que lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara lo último. Los siervos del rey vieron eso y ahí mismo vinieron donde el rey. Uy, rey, ese man, imagínese, usted le perdonó toda esa cantidad de dinero porque él no tenía para pagar. Y vea lo que hizo con ese señor, lo hizo meter. Ahí mismo el rey se indignó y dijo, tráiganlo. Lo trajeron. ¿Usted qué le pasó? Yo a usted no le perdoné, usted no debía haber hecho lo mismo con ese siervo que le debía. El mismo, entréguenlo a los verdugos hasta que pague la última moneda. Y termina Jesús la historia diciendo, así mismo hará Dios, mi Padre Celestial, con ustedes si no perdonan a sus ofensores, cada uno las ofensas que le ha hecho de corazón. Ahí es donde Jesús usa de corazón. Él no dice solo si se disculpan o si piden perdón o perdonan, dice de corazón. Entonces, ¿cuál es el paralelo espiritual? El rey representa a Dios. El que debía los 9,000 millones de pesos somos cada uno de nosotros, porque acuérdese que nacimos en el campamento secuestrados por el pecado de Adán y Eva. Todos ya teníamos una deuda. Esa deuda de pecado se paga solo con muerte, a no ser de que usted tuviera una vida perfecta. Y ya vimos que no éramos buenas personas. Entonces no había en la humanidad nadie que pudiera pagar esa multa. Nadie. Sí, no había nadie perfecto para pagarla. El único, Jesucristo. Entonces ahí es donde viene el ejemplo de Jesús. Te perdono la deuda. Jesús en la cruz, ¿se acuerda que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó el Espíritu. Y dijo, consumado es. Jesús dijo, pagué la factura. Jesús dijo, yo pagué, ya no me deben nada. ¿Usted sabía que Dios le estaba perdonando desde ya los pecados suyos pasados, los presentes y los que va a cometer mañana? Miren lo lindo, se adelantó. Dijo, ya los perdono, no voy a esperar que me pidan perdón, los perdono. Listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo que el siervo. Nos deben 5 millones, o sea, nos han hecho esto o algo grave. Yo no voy a minimizar tu dolor. Hay historias de dolor muy fuertes. Créame, entre ustedes hay historias de dolor que uno... ¿Por qué lo sé? Porque como nosotros atendemos personas en consejería, cada semana, cada que Dios nos da oportunidad o que nosotros tenemos una lista de espera, usted también va a tener acceso a eso. Ahora le doy las condiciones más tarde. Y los atendemos personal y usted tiene que escuchar la historia y usted dice, wow, antes esta persona no está traumatizada porque les han hecho cosas horribles, feas. Entonces claro, su dolor no se compara con el mío. Hay dolor, pero ¿cuál es el punto acá? Dios nos dice, sí, te dolió mucho lo que te hicieron. Lo que te hizo tu papá Haider estuvo mal. Lo que te hizo tu tío, tu hermano, tu esposo, tu ex, tu novia, etcétera, eso te dolió, pero no se compara con lo que le hicieron a Jesús. ¿Sí? Él no tenía que morir. O sea, no, en el buen sentido, Él no cometió pecado. Él no tenía que pagarlo de nosotros, pero lo hizo por amor. ¿Sí? Entonces Dios dice, tu dolor, Haider, tu dolor, mi hermano, tu dolor, mi hermana, no se compara con lo que le hicieron a Jesús. No hay una deuda que supere eso que Jesús hizo. Entonces te toca perdonar. Entonces, pero nosotros hacemos lo del man, agarramos del cuello a alguien. Ay tía, aquí no se aparezca el 31 porque usted el año pasado no me dio una tilla y no me saludó. Y sí, y nos pegamos hasta de mínimas cosas. ¿Es así o no es así? Obviamente también nos pegamos de cosas muy dolorosas, de abusos, violaciones. No es que no importe el dolor. Lo que quiero decir es que es irrelevante. Te toca perdonar.
la bobadita de la natilla y te toca perdonar la violación y que hubieran matado a tus padres. ¿Sí? Por el bien tuyo hay que perdonar, hay que soltar. Entonces le voy a contar los beneficios. Los verdugos, el paralelo de los verdugos. Cuando dice que los suelta a los verdugos, significa cuando tú no perdonas, vienen demonios del área de falta de perdón y te agarran y te encarcelan. Eso es lo que pasa con la falta de perdón. ¿Cuáles demonios? Cuando tú no perdonas, te agarran demonios de falta de perdón, que son ira, resentimiento, amargura, odio, venganza, deseos de matar, desquite, juicio, crítica, chisme, depresión, enfermedades como artritis, artrosis, dolores tremendos en las coyunturas, te agarran dolores de cabeza fuertes, te agarran mareos, o sea, te afecta toda la parte física, te dan también deseos de matarte, depresiones, etcétera. Todo eso viene porque decidimos no perdonar. Eso es lo que viene, esos son los verdugos. Demonios te atormentan día y noche y vives toda la mañana y todo el día rumiando ahí lo que te hicieron. Es que ellos, y te consume la amargura. Y la amargura te hunde y no te deja prosperar. Un amargado nunca prosperará. Un amargado nunca podrá estar bien consigo mismo ni con otro. Y termina, dice la Biblia en Hebreos 2, termina contaminando a otros. Porque no, ¿usted no ha estado al pie de alguien amargado? Ahora vive con su amargura y eso se junta con el espíritu de víctima y lo hacen sentir hasta uno mal del dolor de ellos y todo eso es horrible. Eso Dios no quiere que te pase, así que hay que perdonar. Entonces, para ayudarte a perdonar, ya te hablé de esas consecuencias. Todo eso viene cuando no perdonamos, los verdugos que nos atrapan y todo. Muchas enfermedades están conectadas con falta de perdón. O sea que tu enfermedad hoy física, pregúntate a ver si es por falta de perdón. Y perdonas y te sanas. Hemos visto sanidades inmediatas cuando alguien decide perdonar de corazón. Hemos visto brazos enderezarse en que estaban torcidos de artritis cuando decidieron soltar la amargura. Es asombroso esa parte. ¿Cómo perdonar? Entonces entienda el perdón desde el punto de vista de Dios. Salga de la negación, recuerde y sienta. Hay que salir de esa negación. O sea, ahorita que vamos a empezar ya a perdonar, no empiece a decir, no, pero es que yo a razonar. No, dolió, le dolió, recuérdelo, siéntalo y empiece a procesar. Tenga claro a quién va a perdonar y por cuáles cosas los va a perdonar. Sí, entonces usted debe saber, mi papá me hizo esto, esto, esto y esto. Ser bien específico. Mi mamá me hizo esto, esto, esto y esto y esto. Así haya sido directo, indirecto, jugando, no importa. Si te dolió, hay que hacerlo. Mi tío, mi hermano, todo lo que las personas que Dios te va a traer a la mente. ¿Sí? Si te trae el carnicero, no se ponga, ve tan raro, ¿por qué me traería el carnicero? Piense a ver, algo le hizo el carnicero, seguro lo tumbó, le dio un gordo ahí todo feo y todo, algo y lo tumbó y usted tiene que perdonarlo. ¿Sí? Perdone, pida perdón a Dios. Ojo, casi siempre que uno ha estado herido, uno peca hacia al que lo hirió. Entonces hay que pedirle perdón a Dios también porque por el dolor que me causó. Por ejemplo, yo a mi papá lo robé cuando estaba borracho. Le sacaba monedas y con rabia decía, es mala, ¿para qué es tan mal, papá? Eso está mal. Estoy respondiendo al dolor que él me hizo con pecado. Entonces hay que pedir perdón por esas reacciones de rabia, de deshonra. Estas imágenes te van a ayudar y te voy a ir contando entonces la parte de cómo fue mi perdón para que tú empieces a perdonar. Estas imágenes te van a ayudar a entender si esto te faltó en tu vida, tú tienes una herida que hay que perdonar. Yo quiero que pienses en papá y mamá. Si papá y mamá no hicieron esto contigo, porque tú fuiste como yo, creado para tener contacto físico. Dios nos creó con unas necesidades legítimas que debían haber sido suplidos por nuestro círculo familiar cercano, papá y mamá. Ahora, no se trata de que cojas un odio y es que mi papá no lo hizo, si tu papá está aquí o está vivo, está en otro lado. No se trata de eso, pero vas a entender que eso te marcó. No se trata tanto de decir es que él, porque si vas a entender, algo que te va a ayudar a perdonar es ¿por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué mi papá nunca me abrazó? Porque a él nunca lo abrazó su papá. Ahora, no lo justifica, pero nos ayuda a entender por qué hicieron lo malo con nosotros. Eso nos ayuda a perdonar, que es que ellos también fueron víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Crecieron, a mí me cuentan la historia de la mayoría de nuestros padres. Los papás no los abrazaban, eran bruscos, trabajaban en el campo, llegaban, no había tiempo y era la señora con una cantidad de hijos y por atender el pequeño no alcanzaba a atender al otro, y familias de 10 hijos, de 15 hijos, todo eso. Entonces, claro, se descuidaron algunos. Entonces hay que mirar
¿Qué te faltó? Si te sostuvieron, te miraron, te dijeron mi bebé, mi preciosa, si ahí está ese faltante hay que perdonar. Si caminaron contigo, si te ayudaron a descubrir tu mundo, te afirmaron, venga mi nené, mi preciosa, mi precioso. Ahora si tú sientes eso y ya empiezas a sentir que no me lo dieron, deja salir ese dolor, que ese faltante es el que hay que perdonar. Todos esos faltantes los tuve yo, ya te dije, mi papá pues me dice mi mamá que de bebé, claro, y algo que he notado, muchos padres de bebés son unos, y cuando los hijos crecen y necesitan más, ya cambian. Se alejan, no sé por qué, si será por sus propios traumas o qué. He visto papás que al principio con las niñas bien y ya después se alejan, y esa niña es la que termina fornicando con el novio, buscando lo que el papá no le ha dado. He visto también jovencitos, de niños sí, mi muchacho, mi niño, y apenas crecieron el papá empezó a rechazarlos porque deje esa tocadera, porque eso es para niñas o esto, y los marcan y después están en homosexualismo. ¿Sí? Porque andan a buscar en brazos de otro hombre el abrazo del papá, porque no lo tuvieron. Mi papá era así, mi papá me marcó con todos esos faltantes. El juego, mi papá solo trataba de jugar con uno y brusco, o sea, era jugando y uno se alegraba. Está borracho mi papá, va a jugar, pero en su borrachera nos quemaba con el cigarrillo, o sea, brusco, etcétera. Entonces la alegría y la mezcla me está marcando, porque aunque está tratando de jugar y decirme, se le alborotó el amor, me hacía daño. Tu amor me aporrea, ¿sí? ¿Qué más? El compartir en familia, pero la relación que yo veía entre mi papá y mi mamá era una distancia fría completamente. Claro, si él era adicto sexual y adicto alcohólico, claro, mi mamá vivió años, toda su vida llena de amargura. Entonces, ¿qué cree? Que salía hacia él, ay no me toque, no moleste. Y uno de niño va viendo todo eso y se va llenando de dolor. Mira, el abrazo que tanto necesitabas, el compartir en familia. Jesús es el único. Ahora, Dios puede, si tu papá está vivo, tu mamá, Dios puede hacer milagros cuando tú perdones, y puede un día, eso que tanto has anhelado va a llegar, tarde o temprano, donde papá y mamá te den lo que tanto anhelas. Puede llegar. Quiero impartirte esperanza con mi testimonio. Ahora tú dirás, no, Haider, ya es imposible, mi papá y mi mamá ya murieron. Bueno, también te tengo buenas noticias, lamento que hayan muerto, pero ¿sabías que a Dios no le queda grande reemplazar y poner figuras paternas? Mira que hay varias figuras paternas. Denis es tremendo, hermoso haciendo la paternidad. Yo mismo me he vuelto una figura paterna para muchos en Armenia, y pueden ser adultos. Yo decía, vea, imagínate que por allá tengo uno que me ve como papá y tiene 65 años, pero era un niño en su interior. Iba a ser un pedófilo, escúcheme bien, tenía problemas dentro de la iglesia con manoseo a las niñas, iba a ser un pedófilo, pero decidí invertir en él este proceso. Trabajé con él casi año y medio. Hoy es libre para la gloria de Dios, y descubrimos los traumas que lo hacían anhelar manosear las niñas, y trabajamos en ellos, y tenía mucho que ver con la ausencia de su papá. Me volví el papá de él, y es grandote, tiene 65 años, y me ve y me da pico en la mejilla y de todo. Entonces Dios puede ponerte una figura, un modelo paterno íntegro, que puede ser nosotros o cualquier persona. En este seminario Dios lo va a hacer hoy con nosotros. Dios va a permitir que abrazos de mamá y papá fluyan a través de nosotros, para ustedes, para sanar. Entonces Dios puede hacerlo. En el caso mío te brindo esperanza. Dios me dio el privilegio de restaurar con mi papá. ¿Cómo ocurrió mi perdón? Pasaron los años. Después de que mi papá era la pesadilla de nosotros en Calarcá, él se fue para su tierra. Nosotros somos del Valle del Cauca. Él se fue para Buga, Guacarí, etcétera, todo ese sector, Palmira, Cali, Guacarí. Él se fue para Guacarí a trabajar allá y a vivir con su bicicletería y todo, y perdimos contacto con él. Nunca más volvimos a saber de él. De hecho, creíamos que mi papá ya había muerto. Hubo una desconexión total de la familia. Yo seguí mi vida, ya nos vinimos a vivir a Armenia, seguí siendo jíbaro aquí en Pinares. Ahí seguía dañado y dañando vidas. Ahí empecé a guerrearla acá en los barrios aquí de Armenia del Sur y todo eso. Bueno, mi vida seguía destruida. Era cuando más cocaína metía. Mantenía en una esquina con los dones que Dios me dio, usándolos para el diablo.
en una esquina tomando brandy, metiendo perico, cantando guitarra, desde Darío Gómez hasta Led Zeppelin hasta el amanecer. Mi mamá madrugaba, o sea, se iba en la mañana a comprar el desayuno y veía a sus dos hijos repitiendo el cuadro de su papá. Porque yo induje a mi hermano también, ayudé a inducir a mi hermano a las drogas. Y nos veía en la esquina del barrio Pinares, drogados con una guitarra vuelto nada. ¿Qué cree que sentía mi mamá? Lo que tanto detesté. Ella lo decía, lo que tanto odié. Pero ¿se acuerdan la maldición de juicio y de amargura? Lo que juzgas en tu dolor se te devuelve. Mi mamá juzgó en su dolor el alcoholismo de mi papá y se le devolvió. ¿Sí? Y lo recogieron sus hijos desde muy temprana edad. Listo, pasa el tiempo. Cuando me llega la confrontación como te está llegando hoy, tiempo de perdonar. Ya le conté mi conversión, conocí a Cristo 9 de octubre con la doctora, ¿se acuerdan la historia de ayer? Listo, y empiezo yo a crecer y a enamorarme de Dios y por primera vez fui a un grupo de jóvenes. Acepté la invitación, pero ya sin la prevención del aleluya evangélico. Fui a un grupo de jóvenes, me gustó, yo, y tan chévere, chévere, cuando hoy un retiro de sanidad, como decir este seminario pero en una finca, con mi mamá espiritual, María Teresa Naranjo. Llegamos al punto del perdón. Yo estaba en tal negación y como ya había conocido a Dios, pero yo no había profundizado en mi dolor. Entonces conocer a Dios la primera vez no significa que ya estés sano. Tienes que hacer un proceso como estos para sanarte y continuar. Entonces yo llegué, estaban a la finca y la doctora explicó esto que te acabo de explicar, del perdón y todo. Dijo, bueno, llegó el momento de perdonar, ahora te toca perdonar. Yo, doctora, pues yo no tengo a nadie a quien perdonar. Y ella, Haider, ¿y tu papá? Y yo, mi papá, ese señor, mira, ese señor. Ese señor, no, pues yo no creo, doctora, yo no tengo nada que perdonarle. Pues ese señor, ese man, yo ni sé dónde está, yo creo que hasta está muerto. Mire todas las máscaras que yo tenía para mi dolor. Y ella me dijo, Haider, ¿por qué no haces el ejercicio? Haz el ejercicio. Van a coger una hojita, dijo ella en ese entonces, aquí lo vamos a hacer diferente, pero lo puedes hacer así un día de estos. Y van a decir, yo decido perdonar a... Pones el nombre de la persona y dice por. Y esperen ahí que el Espíritu Santo les va a mostrar las imágenes. Y yo seguía en mi negación. Yo no siento nada. Recuerden que el perdón no es por sentir. Puede que tú hoy muy genuinamente digas, yo no tengo que perdonar a mi papá, yo no tengo que perdonar a mi mamá, pero sí ahí hay algo escondido. Entonces yo cogí y empecé, ok, doctora, y me fui por abajo de un palo. A ver, vamos, voy a hacer caso, Dios, voy a hacer caso. A ver, yo perdono a mi papá por... Cuando yo dije eso, yo me empecé a sentir una cosita acá. Y yo... Perdono a mi papá por... Y me empezó el Señor a pasar una cantidad de filminas del maltrato. Y me empezó a pasar cuando mi papá le pegó a mi mamá. Y me empezó a pasar cuando yo iba y le pedía un bombón y él me decía no, porque no alcanza para la cerveza. Todos esos rechazos faltantes me pasaban y yo, te perdono porque tú no estuviste conmigo, yo estaba confundido, yo tenía miedo, porque no me defendiste esa vez, ese man me pegó y tú me podías defender. Y empecé a escribir todo. Te perdono porque no estuviste ahí, yo quería que me defendieras, yo estaba confundido y me fui a meter drogas buscándote, tú nunca me fuiste a buscar. Y empecé a soltar y lloré. Terminó esa hoja por lado y lado, vuelta a nada, llena de lágrimas y muchas cosas más. Entonces cuando terminamos, wow, yo sentí. Ahora durante el proceso la cosa se tornó porque Dios me dijo, ahora tú también le hiciste daño a él. Entonces también pedí perdón por mis reacciones. Guardé la carta, la doctora dijo, la pueden destruir o pueden hacer algo con ella, bótenla, etcétera, o guárdenla. Yo la guardo, doctora. Yo no sé, la quiero guardar y la guardé en mi billetera. Mire lo que va a ocurrir con ustedes. Puede que cuando tú termines, Dios te genere encuentros divinos esta misma semana o dentro de un mes o a lo largo de un tiempo. Dios va a saber cuándo. Pero créeme, cuando tú perdonas aquí, Dios empieza a orar en el otro lado. Dios empieza a trabajar. Yo no sabía dónde estaba. Pasa un mes después de mi retiro. Yo salí, yo doctora, me siento también. Ella, ¿ves que sí? ¿Ves que sí? Yo, doctora, yo no creí que... eso estaba escondido y me siento liviano, lo perdoné por todo.
un punto ahí. A veces creemos que perdonamos todo. Dios sabe que tienes que perdonar hoy, pero quizás mañana necesitas estar listo, porque Dios te va a recordar otro trauma para perdonar, porque es un proceso, ¿sí? Porque Él sabe qué medida de dolor aguantamos. Él es un papá sabio. Yo perdoné aparentemente todo, listo. Cuando pasa el tiempo y me dicen: Haider, su papá está vivo. Y yo: "¿Ah, ¿está vivo? ¿Y dónde?". Está en la cárcel de Buga. Lo habían cogido preso a un anciano de 74 años, preso en la cárcel de Buga. Listo, yo mismo dije: ay, ¿cómo así? ¿Bugas allí? Hora y media. Ay, ¿cómo así? No le niego, me asusté, el corazón me empezó a palpitar, pero yo ya había perdonado. Mi hermano en esos días le tocó ir a Cali en la moto, y yo le dije: John, arrime a la cárcel y deje esta carta allá. Déjela allá, yo quiero que la lea. Listo, mi hermano fue, la dejó, etcétera, volvió. No, allá se la entregaron, que se la mandaban. Yo: bueno. Pasa un mes y a mí me mandan a un congreso de líderes de alabanza a Cali, y me voy con unas mujeres guerreras, tremendas intercesoras. Creo que ahí iba, no, mi mamá espiritual no iba, ella fue la que me dio el turno para ir. Esos son los encuentros que Dios ocasiona. Ella me cedió el puesto para yo ir a un congreso de alabanza en Cali. En la vía Cali queda la cárcel de Buga, queda en la carretera, a orilla de carretera. Entonces yo iba con estas mujeres. Cuando íbamos dando una curva acercándonos a la cárcel, yo les dije: ay, venga, arrimamos un momentico a ver si de pronto lo dejan a él, a ver si lo podemos ver, y le regalamos esta Biblia, le damos estos 20,000 pesitos, y ustedes oran por él para que reciba a Cristo y se salve. Claro, Haider, lo vamos a hacer. Listo. Cuando íbamos dando la curva, me vino una imagen de siendo yo niño, viendo a mi papá tratando de darle un beso a mi mamá y abrazarla, y yo gritando: no, no, ella es mía, ella es mía. Y yo dije: hey, tan raro, si yo ya lo perdoné. ¿Qué entendí? Que hay áreas que quedaron sepultadas, que Dios te las tiene que traer en otro momento específico. Resulta que en ese momento yo sentía celos, sentía que Él me iba a quitar mi mamá, se había generado una dependencia de mi mamá y todo. Y estas mujeres, yo les conté eso y ve, tan raro, si yo ya perdoné. Y me miraron por el retrovisor: hay que perdonar. Y yo: pero ya no perdoné pues todo. Mijo, sí, pero hay que perdonar. Eso, si Dios te lo trajo es por algo, no lo razones. Eso mismo te digo yo, si Dios te está trayendo en este momento algo, no lo razones, te dolió, eso te marcó. Entonces llegamos a la puerta de la cárcel, listo, que le decían el abuelo, lo dejaban salir de la cárcel, imagine. Llamen al abuelo, que llegó el hijo de Armenia. Mi amigo, entonces lo llamaron. Mientras él llegaba, mientras cruzaba el patio y todas estas mujeres en el carro, me dijo: bueno, Haider, vamos a soltar eso, te vas a encontrar con tu papá. Por algo Dios te trajo eso. Eso puede ser un bloqueo a tu relación con Él. Vamos a quitarlo. Di conmigo: yo perdono. Y vean, no era capaz. Sentía una mano invisible que me agarraba acá. Yo perdono. No era capaz, porque recuerden los verdugos. Hay demonios que no quieren que perdonemos. Entonces aquí tienes que darle forma. Y me agarraron y yo perdono. Y ellas mujeres: oren, suéltelo, falta de perdón, amargura. Hasta que yo perdono a mi papá por esto, por lo que yo haya sentido, por esto. Y solté más perdón a mi papá. Cuando yo salí del carro, mi papá ya venía y él sintió la presencia de Dios, se erizó y dijo: uy, mijo, ¿qué es esto? Y yo me le tiré los brazos y le dije: papá, perdóname, te perdono. Y lo abracé y le di bicos. Y él me besó. Y sentí ese abrazo que tanto había anhelado. Y yo le dije: papá, perdóneme. Y me dijo: no, perdóneme usted, mi hijo, yo no sabía tantas cosas. Yo le dije que, y la carta sí la leyó. Me dijo: mi hijo, yo la guardo aquí en la billetera conmigo. Y yo le dije: papá, perdóname, yo también me porté como un mal hijo. Me dijo: mi hijo, yo no sabía todo lo que usted vivió. Y le dije: perdóname. Nos abrazamos un rato, oramos. Él recibió a Cristo. Y cuando me dijo: mi hijo, yo también estoy con los aleluyas allá en la cárcel. Cuando yo hice mi perdón, Dios ya estaba trabajando en él, a pesar de las consecuencias, a pesar de las circunstancias. Cuando salí de la cárcel, Dios me habló en la Biblia y me dijo que él iba a salir de la cárcel. En efecto, salió a los 2 meses y me dio la oportunidad de tenerlo acá en mi apartamento 3 meses. Yo ya era predicador y todo. Y Dios tuvo, ahora tú me dirás: Haider, tan bueno con usted que su papá estuvo vivo y Dios lo tocó y le... Recuerda, puede que tu papá no esté vivo, pero lo puede hacer con una figura paterna. Dios puede sanar esos faltantes en ti. Dios lo puede hacer con él vivo, con ella viva, sin ellos vivos. Conmigo me tocó así. Quiero darte esperanza de que como sea va a ocurrir.
Entonces cuando yo llegué, lo traje para Armenia, yo me sentía raro, pero el niño estaba siendo sano. Yo llegaba y le servía el desayuno, lo tuve en mi apartamento 3 meses y yo era papá, y yo me sentía raro. Papá, hoy tengo papá. Y yo, papá, el desayuno y todo. Y él pudo ir a un retiro conmigo, se arrepintió, se bautizó, se restauró. Después obviamente murió, me llamaron porque estaba agonizando. Murió ya de las consecuencias de su pecado, pero murió salvo porque él fumó toda la vida, porque tomó, murió de broncoaspiración, bueno, cáncer en los pulmones, todo eso. Murió, pero tuve el privilegio de preparar a mi mamá y a mis hermanos para el perdón, a mi hermano. Dios me dijo, esta noche se muere tu papá. Y preparé a mi mamá, le dije, mamá, tienes que soltar esa amargura. A mi papá lo preparé, le dije, papá, te vas a morir, ¿estás listo? Y me dijo, sí, sí, mi hijo. Yo le dije, estás perdonado. Y lo pude ayudar a soltar su espíritu en la cama del hospital, rodeado de alabanzas. Y lo pudimos soltar y esto. Ahora te toca a ti. Empieza a perdonar. Empieza a perdonar esos faltantes. Arranca primero con papá y mamá. Empieza a decir, yo perdono a mi papá. Tienes que expresarlo, no lo hagas solo mentalmente. Di, yo perdono a mi papá. Lo perdono por esto, porque no estuvo conmigo, porque yo anhelaba un abrazo y una afirmación que me fui a buscar en otro lado. Empieza, por favor, no lo hagas mentalmente. Date la oportunidad. Si no perdonas, no vas a sanar. Empieza a soltar ese dolor. No lo hagas mentalmente. Dice, yo perdono. Abre tus labios y di, yo perdono a mi mamá por esto, por esto, por esto. Yo perdono a mi papá. Yo perdono a mi papá. Everything's new and everything's possible in you, 'cause you're my daddy and I know that you can do anything. Yes, you love me with an everlasting love, a never-ending love. Yes, you love me. You love me. Quiero que cierres ese bloque con esta oración, por favor. Esta parte ya la hicimos, ¿sí? Recuerda que es un proceso y así debes de hacerlo. Si sales de aquel seminario, hoy empezaste a quitar el primer bloqueo, eso está perfecto, debes de seguirlo haciendo. Si por la noche te acuerdas que alguien te hirió, te vuelves a acordar de la herida de tu papá, ¿qué vas a hacer? Esto. Vuelves y perdonas. Yo perdono a mi papá por esto, por esto, por esto, y sueltas el dolor. Así es el estilo de vida de perdón. Sí, pero quiero que hagas esta parte conmigo todos. 1, 2, 3. Yo suelto a estas personas a la libertad de mi perdón. Renuncio a mi venganza contra ellos. Padre Dios, perdóname por todas mis reacciones pecaminosas hacia estas personas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.